Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Andrés Manuel López Obrador y Catarino. ¿Por qué Andrés Manuel gasta dinero en traer los huesos de un periodista y guerrillero que nadie conoce? Dice la oposición, segura de que ha encontrado en ello dispendio de recursos por un capricho del presidente. Dice la prensa sicaria que hay 52,000 cuerpos no identificados, pero eso sí, ahí van a Panamá por los restos de Catarino Garza, nada más porque López Obrador escribió un libro sobre él. Es más, insisten los periodistas financiados por Claudio X González en Animal Político, ni siquiera es el esqueleto completo, sino un pedacito de un hueso. Para responderles, hay que saber qué simboliza en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos Catarino Garza. Además del libro de Andrés Manuel, hay decenas de biografías sobre él, corridos, y las familias en Texas guardan la bandera que portaban en el sombrero con el lema Libres Fronterizos, y hay una memoria regional entre los dos países que lo convierte en un héroe local. Lo que Andrés Manuel hizo con la repatriación del huesito de Catarino es convertirlo en un símbolo de la lucha de los mexicanos binacionales. Es parte de incluir a los migrantes en el imaginario del desarrollo nacional. Pero hay otra razón. El gobierno de Porfirio Díaz decidió acabar en la prensa con Catarino Garza, llamándole bandido, el rufián de la frontera, y a su revolución antirreeleccionista un delirio. Lo que Andrés Manuel hace cuando trae de regreso a Catarino a Tamaulipas es producir una nueva historia desde un poder que ha cambiado de dirección. En el caso de la frontera entre México y Estados Unidos, ha sido defender el paso de los mexicanos migrantes, pero sobre todo usarla para que crucen las ideas. ¿Cuáles son las ideas? Catarino empezó su lucha defendiendo a los mexicanos en Texas, que se había separado de la nación unos 40 años antes. Después se enfiló a luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz, que llevaba apenas 15 años de establecida. Ayudó a la revolución independentista de Cuba y finalmente se enfrentó a los conservadores colombianos en defensa del liberalismo revolucionario. Es una figura cercana a José Martí y murieron en el mismo año abatidos, 1895. En tan solo 36 años, la vida revolucionaria de Catarino Garza fue del localismo mexicano en Texas hasta el latinoamericanismo antiimperialista. Garza había llegado a Brownsville, Texas en 1877. En su autobiografía llamada La lógica de los hechos, detalla que su infancia, al lado de sus padres, Encarnación Garza y María de Jesús Rodríguez, fue en la pobreza en el campo en Matamoros. Un profesor, José María Morales, de Gualahuises, Nuevo León, lo tomó como discípulo y le enseñó a leer y escribir, pero también a disparar. En Matamoros se inscribió en el Colegio San Juan y sirvió en la Guardia Nacional. A los 15 años cruza la frontera y empieza a trabajar de encargado del mostrador en una zapatería en Brownsville. El maltrato de los angloamericanos hacia los mexicanos es la constante en la prosa de Catarino en recuerdo de esos años. Su prepotencia y aires de superioridad racial y racista contra una comunidad que estaba ahí desde antes, desde que se fundaran las 13 colonias estadounidenses. Los mexicanos son utilizados para acarrearlos a las elecciones de demócratas y republicanos, haciéndolos pasar por ciudadanos estadounidenses que juran lealtad, borrachos, a la bandera de las barras y las estrellas. Eso le parece indignante a Catarino, toda vez que jurarle lealtad a esa nación significa hacerle la guerra a México. Aquí es donde claramente lo que está produciendo López Obrador es el discurso de la dignidad de los mexicanos en Estados Unidos. No es el huesito del esqueleto de Catarino que tanto le preocupa a Animal Político, sino la reivindicación de nuestros migrantes.
Catarino narra un incidente entre Matamoros y Brownsville en el que los gobernantes de Texas pretenden detener a los trenes que vienen de Veracruz por un brote de fiebre amarilla ahí. El argumento es indignante. No nos importa que se mueran los mexicanos, pero sí los estadounidenses, porque, cito, un blanco vale por 10 mexicanos. Eso dice un tal Russell, el abogado que lleva el litigio del lado de Estados Unidos. Catarino, indignado, escribe una respuesta al abogado, aunque el cónsul de México le advierte que probablemente sea despedido del trabajo en la zapatería porque la nombra cuando escribe. Este abogado blanco que miente vilmente al afirmar que un americano vale más que 10 mexicanos, debería saber que en casa de Bloomberg y Rafael hay un mexicano sin ser negro que puede demostrarle en cualquier terreno que vale tanto como él o cualquiera de su cohorte. Cohorte la utiliza como sinónimo de grupo étnico, es decir, los blancos arios de Estados Unidos. Lo importante es que a partir de esa respuesta, Catarino se hace periodista y empieza a codirigir un periódico en español en Texas, El Bien Público. Va en contra de la idea de que los antiguos mexicanos fueron esclavizados por los españoles y ahora por el anglosajón y escribe: ya no estamos obligados a llevar el yugo de esas tradiciones, porque es necesario estar de acuerdo en estos errores, estos vicios morales que producen enfermedad social a este nivel. Además, a medida que las clases imbéciles internalizan estos errores, se refiere a la clase alta mexicana, engendran opiniones falsas frente a un pueblo que juzga solo por las apariencias, y por eso el pueblo estadounidense nos ha puesto nombres inapropiados e insultantes. Después de su incursión en el periodismo que le lleva a ser amenazado y hasta retado a duelo por los tejanos anglos, Catarino se casa con una hija de un irlandés y una mexicana y se muda a Matamoros para abrir El Tranchete, una tienda, pero quiebra porque vende fiado. Vivirá entre Brownsville, Rio Grande City, Laredo, Eagle Pass, Corpus Christi y Palito Blanco, que después serán el centro de actividad guerrillera. En esos años es vendedor de las máquinas de coser Singer y acabará tras un divorcio y el abandono de sus 2 hijos en San Luis, Missouri. Ahí volverá a la defensa de los mexicanos sin nunca lograr el cargo de cónsul de México. Hasta ahí dejo la parte mexicoamericana de las razones de López Obrador para reivindicar a Catarino, justo en un momento en que el gobernador de Texas mandó poner una alambrada de púas en el río por donde migran los extranjeros y en el que Donald Trump le atribuye a los migrantes el alimentarse de mascotas. Ahora viene el Catarino revolucionario contra la dictadura de Porfirio Díaz. Su lucha fue parte de una serie de alzamientos anteriores que llevaron a Díaz a imponer como gobernador a Bernardo Reyes y a decretar un estado de excepción en todo Nuevo León en 1885. Se encarceló, por ejemplo, al padre de Francisco I. Madero, Evaristo, y se exterminaron a las comunidades yaquis para mandarlas a Yucatán en calidad de esclavas. La rebelión de Catarino, sin embargo, tiene la marca de cómo el porfirismo y la dominación de los blancos anglos en Texas están íntimamente relacionadas. Catarino protesta en un diario por el asesinato de un mexicano, Abraham Reséndiz, a manos de un policía aduanal, Sibry, acusado de aplicarle al detenido la ley fuga. Habían ocurrido en días anteriores los linchamientos de mexicanos por parte de los tejanos anglos. A eso se le empezó a llamar en la prensa una guerra racial. Sibry, el asesino, fue puesto en libertad mientras que quien lo denunció, Catarino, es apresado y llevado a una cárcel. Eso genera un movimiento de los mexicanos que exigen su liberación. Del lado mexicano, los porfiristas asesinaban a los opositores a la dictadura, pretextando también linchamientos que nunca existían. Así se da la liga entre porfirismo y exterminio racial en Estados Unidos. Cuando sale de la cárcel, el propio Sibry busca a Catarino y le dispara 6 veces. Después de que el asesino trata de matar a Catarino, cientos de mexicanos llegaron marchando del fuerte Ringgold exigiendo que Sibry les fuera entregado. El oficial a cargo, el coronel Clenendine, se negó y ordenó a la turba que saliera del fuerte bajo pena de muerte. Sin inmutarse, los
combatientes cortaron las líneas telegráficas entre el fuerte y la sede del departamento para impedir más comunicaciones y prevenir el envío de refuerzos. Hay un corrido sobre el acontecimiento que dice: has probado, asesino cobarde, que bandido lo fuiste y serás. Tus hazañas las haces alarde, las cometes y luego te vas. Coro: mexicanos al grito de alarma, con presteza el garrote empuñar, y a trancazos matemos a Cebrí al instante que al campo va a entrar. Es Catarino que, a pesar de que su obituario fue publicado en periódicos nacionales, el que aparece a tranquilizar al mitin, y un juez sale a jurarles que llevará a Cebrí ante un tribunal. Eso no sucede, y se ordena desde Austin que los Rangers detengan otra vez a Catarino y a sus seguidores en el Partido Independentista de Texas. Las autoridades hacen una distinción: no deben ser arrestados los mejores mexicanos, sino solamente los que pertenecen, cito, a la plebe antiamericana. Las autoridades porfiristas en el consulado tejano se deslindan. Si son tejanos, no es problema de México. Si son mexicanos, están infringiendo las leyes de Estados Unidos. Así, Díaz es tachado por el movimiento de Catarino como traidor. Díaz quería la colaboración con los tejanos porque le ayudaban a rastrear a opositores a su dictadura que se hubieran internado ilegalmente en Estados Unidos para desde ahí lanzar proclamas y generar rebeliones políticas contra él. Así que ambas autoridades se convierten en opresoras, y Catarino Garza ve, desde sus columnas en periódicos como El Comercio Mexicano, con toda claridad esa simbiosis binacional. Escribe entonces Catarino Garza en Brownsville Times, refiriéndose a que los mexicanos se dejan legalizar como votantes estadounidenses. Una vez que los mexicanos han renunciado a su honor nacional, al menos deberían usar sus derechos como ciudadanos estadounidenses para acceder a cargos públicos, para poder mantener a salvo a sus hermanos de raza. ¿Por qué entonces permiten que gobiernen los estadounidenses que odian a nuestra raza tan amargamente? ¿Tal vez no hay mayoría de mexicanos en Texas o en otros distritos? ¿O ellos creen también en la superioridad racial? Critica duramente que se les utilice a los mexicanos electoralmente por demócratas y republicanos, pero nunca se les ofrezcan buenos trabajos ni salarios dignos, como sí lo hacen con los franceses, él dice, que inmigran. Pero Catarino se radicaliza cuando sigue: unos pocos abogados y algunos aventureros americanos poseen actualmente los títulos sobre la tierra, habiendo dejado en la más completa ruina a infinidad de viudas y huérfanos mexicanos, cuya desgracia asignó sus títulos en la parte de tierra que los gringos han usurpado desde la injusta guerra de 1847. La rebelión de Catarino Garza contra el gobierno de Díaz tenía este componente de reparto agrario, insospechado en un país como Estados Unidos, que había crecido pretendiendo que las tierras no estaban ocupadas por nadie y que los grupos originarios de indígenas nativos no existían porque no tenían alambradas que delimitaran las tierras. Así que el componente agrario de Catarino era un peligro para los rancheros tejanos anglos. La proclama que lanza Garza en 1891 es contra la corrupción de Porfirio Díaz, que ha vendido a los rancheros estadounidenses franjas a ambos lados de la frontera, violentando la soberanía nacional y de los estados del norte. Una vez en armas, Catarino se convierte en una pesadilla para ambos ejércitos de los dos lados de la frontera. Mientras los Rangers y los soldados norteamericanos no pueden dar con él, Porfirio Díaz siente que los soldados mexicanos, siempre en la pobreza, podrían apoyar su levantamiento. Catarino da una entrevista saliendo de la clandestinidad al New York Times. En ella detalla sus intenciones y motivos y sobre todo su enorme confianza. Además de su oposición a la dictadura, a la represión de Porfirio Díaz a toda forma de oposición, Catarino se refiere a la corrupción del general. Dice: Díaz se ha enriquecido inmensamente desde que asumió la presidencia. El precio de un monopolio en México es un paquete de acciones de la empresa a nombre de Díaz o de sus lugartenientes de confianza.
Antes de terminar la entrevista, sale del cuarto, pero se regresa solo para meter la cabeza y decirle al reportero del New York Times: nuestra intención es triunfar. El capitán John Gregory Burke es el encargado de dar con Catarino en el sur de Texas, en una zona desconocida por los cartógrafos de Washington, el Valle del Río Grande. Había participado este capitán en el exterminio de los apaches y la persecución de Jerónimo. En su diario de campaña, Burke dice lo que años después dirán los norteamericanos de los vietnamitas: es imposible distinguir a un mexicano normal de un bandido. Descubre que los guerrilleros usan un sistema de luces para comunicarse entre las cañadas. Y también escribe: cuando les preguntas a los habitantes por Garza, se convierten en los más grandes mentirosos del mundo. Improvisa una partida de indios seminoles para rastrear a los garcistas, pero aún así no los encuentra. El ejército de Díaz aporta algunos mapas e indicios, pero tampoco funcionan. La rebelión garcista continuó hasta 1893, pero Catarino y su hermano Encarnación escaparon de Texas 6 meses después de iniciada. Mexicanos del rancho Carrillo, cerca de Realitos, Texas, ayudaron a los hermanos Garza, Catarino y Encarnación a escapar en febrero de 1892. Los hermanos fugitivos se dirigieron a Cuero a caballo, así se llama la población, Cuero, y luego asumieron el seudónimo de Martín Ortiz. Encarnación viajó en tren a Houston. Mientras tanto, Catarino, con un sombrero de vaquero blanco, una chaqueta de pato, jeans y gafas verdes, viajó a Houston en una calesa bajo el seudónimo de Concepción Tobar. Los hermanos Garza se reunieron en Houston y continuaron en tren hasta Nueva Orleans, y de ahí viajaron a una pequeña isla cercana, Cuba. Catarino mantuvo correspondencia casi diario con su esposa, Concepción, intentando repetidamente persuadirla para que lo alcanzara en La Habana, a donde empieza su itinerario revolucionario latinoamericanista que terminará en la lucha contra los conservadores en Colombia. Pero esa es ya otra historia. Sirva este pequeño recuento de Catarino para explicar el deseo del presidente López Obrador por reivindicarlo en la era del declive de los Estados Unidos. Muchas gracias por escuchar.